Ahí estamos, comenzamos la grabación. Así que le damos la palabra a Juli, ¿les parece? Bueno, arranco. Adelante, Juli, te escuchamos. Acta de discusión sobre el cuento Genes del libro Mi marido de Rumena Buzarovska. Natalia comienza comentando la conversación que mantuvo con la autora del libro. Comenta que la autora es de Macedonia y se siente honrada que un grupo de psicoanalistas estudien con su cuento. A la vez comenta que en Macedonia estaban atravesando una situación similar a Cromañón y se encuentran en duelo nacional. Natalia, ¿qué elementos pueden encontrar en el cuento de caso clínico? Camila, hace hincapié en que lo que más le impactó es la posición pasiva de la madre en la agresión hacia Neno, siendo partícipe y cómplice de la agresividad, dejando al marido o a Neno como los agresores. Esto se puede ver tanto en el momento en que el marido le dice, bueno, pero vos me llamaste, luego de pegarle a Neno, y también cuando se queda viendo la escena en que Neno le va a pegar al hermanito. Natalia, refiere que lo bueno del libro es que los cuentos están narrados en primera persona, lo cual hace que se pueda ver el mecanismo de la negación en estas mujeres y o madres. Hace referencia a la escena de la charla que tienen los papás en la escuela. Dice, esta escena deja entrever que el negador no niega la realidad. Los padres sabían perfectamente que habían encerrado a Neno en el cuarto de servicio, igual que Neno encerró al niño albanés. Justo albanés, el que el padre dice que son los peores, se va hilvanando todo. En la escuela, ellos no reconocen que hicieron lo mismo, que lo dejaron encerrado. Se callan y de ahí de vuelta la madre dice, no sé por qué lo habrá hecho, no es un niño agresivo. El padre muestra el mecanismo de desmentida. Cómo construyen el destino psíquico de Neno es una complicidad entre los dos. Florencia, refiere que si bien de manera más global aparece la agresividad del padre, lo que más le llamó la atención es la agresividad de la madre, que conduce al padre todo el tiempo a la hostilidad del niño. Por momentos parece que la madre tiene destellos de conocimiento del daño que causó. Quizás debería haberle comprado la chocolatina, o si le compraba el chocolate no devenía todo esto, o cuando el padre lo pone en la bañera. Mariana, también todo bajo el supuesto acuerdo tan siniestro de que él se hace el malo y ella la buena. Esa complicidad entre los dos donde todo queda justificado. La satisfacción de ella cuando se esconde o cuando está pellizcando a su hermano, poniéndolo en la estufa para que se queme. Se puede ver la perversidad de ella puesta en el hijo. Natalia. Otra escena a destacar es cuando el padre lo mete en la sala de servicio 2 horas, lo saca y luego le dice, ¿viste lo que le pasa a los ladrones? Después le da un beso para hacer las paces. Mariana agrega, le da un beso en las partes blandas. Natalia vuelve a hacer referencia al mecanismo de la negación en la madre. En la última escena, cuando el nene le roba al padre el chocolate y ni siquiera se inmuta para esconderlo. En ese momento ve la cara de malicia de Vasca, no pudiendo reconocer la malicia en ella. No reconoce que metió en la ducha a su hermano, incluso sabiendo que genéticamente Vasca y Gencho no tenían nada. Mariana exime a su abuelo con la cara de Vasca. Camila. La madre proyecta en Neno su propia perversidad o psicopatía porque ve la malicia en Neno, que posiblemente disfrutaba ella de chiquita. Neno de alguna manera les mostraba que no lo dejen solo con su hermanito porque lo va a lastimar. Ella proyecta esta maldad interna en Neno, no haciéndose cargo de su propia perversidad. Disfrutaba, déjenme con él solito. Natalia. Hace referencia a la necesidad de división entre pulsión de vida y pulsión de muerte, en el desear que el segundo hijo no salga como el primero. El cuento deja bien claro que estos papás a uno le depositan todo lo malo y al otro todo lo bueno. También refiere que uno de los temas importantísimos del cuento es la transmisión psíquica entre generaciones. Cómo te tratan, las vivencias y el sello de esas vivencias en el cuerpo son las que arman destino. En el cuento se vislumbra como a Neno lo estaban convirtiendo en el abuelo de ella para que termine quemado vivo. Christopher Bolas introduce el concepto de la maldad con el de cabeza hueca.
Hannah Arendt, especialista en melancolía, dice, el mal no necesita de monstruos, necesita de gente que no piense. Natalia agrega que uno de los efectos y consecuencias más saludables del atravesamiento y elaboración del trabajo del deshacimiento de la autoridad parental desemboca en poder descubrir, por ejemplo, la maldad en los padres. Si uno no hace este trabajo, siempre será el reinado de mamá y papá, ya que ellos siempre quieren el bien para mí. Poder entender cómo se expresa y de qué se trata la maldad es un trabajo exclusivamente adulto. Por eso Neno es víctima de sus padres, aunque ya se convirtió en victimario de Jogdran. Neno no cuenta con recursos psíquicos para discriminar que en sus propios padres hay maldad, por lo vulnerable y frágil de la infancia. Un adulto sí puede elaborarlo y se puede ir. Otro de los puntos que se puede ver en el cuento es que no hay escansión generacional. La transmisión psíquica es tan nefasta y patológica que el abuelo pasa a Neno como un tubo. ¿Cuál es el tubo? La cabeza hueca de estos dos padres. Natalia. Otra de las cosas que me pareció accesible es que es muy fácil identificarse. Cuando el padre dice, ¿qué habremos hecho mal? ¿Que vivimos en un piso hermoso, que tiene una madre y un padre que se ocupan de él y que lo quieren, que está lleno de juguetes? ¿Cuántas veces nos encontramos que se justifica por ese lado? En ese momento, la mamá le dice, bueno, tal vez hemos hecho algo mal. Pronuncié lo que más miedo le tenía, haber hecho algo mal. ¿Cómo se presentan los pacientes? Tenemos una casa hermosa, lo deseamos, lo criamos. Para poder hacerse esa pregunta y que haga mella en el paciente, se tiene que animar a tolerar el miedo, el susto, el vértigo y el dolor que causa conectar con esa posibilidad de haber hecho algo mal. El no poder hacerse esa pregunta y tolerarla hace que inmediatamente salga él, es un pendejo de mierda. Natalia, Nenad siguió robando plastilinas, figuritas, hasta que ve el cochecito. El nene llamaba la atención, mostraba. La experiencia de profundísimo desamparo en Neno muestra cómo se construye un psicópata. El nenito va mostrando conductas psicopáticas a la vez que va llamando la atención en estos papás al no recibirla. Pareciera que el padre va a tener que hacer mucho para arrepentirse. Después del sacudón de enterarse de que es adoptado y del infarto cerebral, se arrepintió mucho y el cuento muestra que para el niño ya es tarde. Camila. Pensaba que me parecía súper clave la dirección que toma el padre, cuando llama por teléfono la mamá del nene diciendo que le faltaba el cochecito. Ahí el padre, en vez de poner ley, sancionar algo de eso, lo mira y lo instala como un criminal. Acá hay un secreto que guardar. Nunca lo puede ver como un hijo a cual pueda acompañar, enseñarle, lo sentenció como un criminal. Nadie se acordaba en el cuento que era un nene. Directamente veían ahí al abuelo, al criminal en Neno. Ellos tapan y ocultan constantemente el secreto, en vez de instaurar la ley que sería, vas a ir a la casa del nene y pedirle perdón. Natalia. También se puede ver como la madre es cómplice. Delante de la madre se encierra el nene en el cuarto de servicio. La madre dice, me gustaría que Gencho se arrepienta. La madre no está segura que lo que hizo Gencho está bien, pero igual lo deja. Florencia. Ahí me parece que deja ver qué fácil es abrochar, proyectar en un hijo todo lo criminal, lo maléfico, en vez de poder ver lo de las generaciones pasadas. Estos padres que no contaron con la identidad de Gencho, hay una cosa bien maléfica en el silencio. Natalia. Recordemos que la pulsión de muerte es silenciosa. Que no haya un trabajo de deshacimiento y sanción hace que este abuelo se proyecte en este nieto sin la existencia física del abuelo. Es la existencia de este abuelo vía la instancia psíquica superyo. El superyo se identifica con el superyo y se va armando en una triangulación anterior. Ahí tienen al abuelo formándose en este nieto, sin que esté presente vía el superyo de sus padres. Toda la repulsión y ese miedo que tenía Gencho, que con su nombre, el bien nacido, se jactaba de su honradez, son todas esas formaciones reactivas. A Gencho le vino bárbaro que la mujer tuviese ese abuelo, pero de él no sabemos ni quién era el abuelo, por eso se le cayó todo al enterarse de que es adoptado. Camila.
También pensaba cómo un chiquito necesita tomar el lugar que le dan para tener una existencia, aunque sea una existencia de mierda. Solamente le daban atención cuando el papá iba, lo retaba, lo castigaba. Cómo la necesidad de tener un lugar y una existencia en los padres hace que uno tome el lugar que hay. Si el lugar que tengo es ser el abuelo, porque ya dijeron que yo soy así. Un nene va a ser como lo piensan. Virginia. Es que ya la madre lo miraba desde ese lugar del pibito que hacía quilombo y desde ahí que convoca al padre. No es que lo hacía ver al padre desde otra manera. Ya la mirada de la madre era la que lo posicionaba en un lugar y lo hacía encontrarse con un papá en función de ese lugar que le estaba dando. Mariana. También pensaba en esto de que tiene que haber uno bueno y uno malo, la no integración y en la familia esta compulsión a repetir, el bueno y el malo, y cómo condiciona el segundo hermano que tiene que ser bueno. El estigma de ser bueno es menos desgarrador, pero no les queda otra opción. Natalia, el mundo de los niños es ese. Mariana, actúan como lo piensan, lo tratan y todo esto inconsciente que circula tanto y no se ve, por eso la necesidad de poder pensar. Natalia, si no se piensa, se le adjudica todo a los genes y a eso no hay nada que hacerle. Virginia, Virginia, la cabeza hueca de los padres se ve en esto de adjudicar todo a los genes. Natalia, como corolario, podríamos ver los discursos victimizantes de estas madres que hacen tanto daño porque son entregadoras de estos hijos. Camila. Pensaba cómo se separa lo bueno y lo malo, cómo la victimización, que es una psicopatía, queda del lado de lo bueno. Es muy frecuente escuchar en los discursos de los pacientes una madre supermasoquista que se victimiza todo el tiempo, es buena. Natalia, la madre sacrificial y abnegada. El psicoanalista no tiene que entrar en el sentido de creer estos discursos. Esta señora no tiene un pelo de madre buena con neno, es entrega pura. Y desde un discurso victimizante. No tiene una reflexión. Tiene a veces esto de, Gencho seguro quiere que lo traiga al hospital porque seguro está arrepentido de no haberlo querido bien. Y me arrepentí en cuanto lo dije. Porque no lo puede pensar de ella. Según ella, es el marido el que no lo quiere. Pero, ¿y ella? ¿Qué le pasa a este hijo? Solo es su abuelo. Se encontró a alguien que lo ayuda a convertirse en su abuelo. Julieta, pensaba que en algún momento ella dice que también robaba. Natalia, le robó al hermano la herencia de la madre, pero ella reconoce algunas cosas sin implicarse de que eso puede estar afectando a su hijo también. O a ella se lo está trasladando de algún modo, o es Gencho, que le pegó, que lo metió en el cuarto, que lo metió en el cuarto de baño, y bueno, yo no pude hacer nada. En un momento dice que le estaba pegando en la bañera, me di cuenta que no le era fácil que le pegara, a él le costaba pegarle. No se olviden que ese abuelo era un ladrón y taur. Había quedado inscripto también en la cabeza de la madre de ella, que era la niña de 4 años en la bañera, cuando llega el abuelo y le pega a esa abuela que le deja la nariz torcida para siempre. El primer episodio que ella hace que le peguen a Neno es dentro de la bañera. El cuento tiene perlas de cómo se fue armando inconscientemente el caminito, que me pareció un historial clínico. Mariana. Ahí podemos pensar que ella se identificaba con Neno, como que le pegaban a ella en la bañera cuando era chiquita, que ella estaba bañándose y el abuelo le pegaba a la madre. Natalia. Eso sería una construcción nuestra. Ella no cuenta de su infancia eso, pero podría ser. Lo podemos pensar como dato que tiene el cuento, ya es suficiente para que quede. El superyo actúa. La nenita de 4 años, que es su madre, cuando entra el abuelo, irrumpe y viola la casa, la faja a la mujer, le deja la nariz torcida para siempre. Es una escena traumática para que la persona que está en la bañera, esa es la madre de ella. Ella es la que hace, vení y pegale a él en la bañera, a él que es mi abuelo. Camila, y a los 4 años de Neno también. Natalia, ahí ya lo puso en ese lugar. Ese es mi abuelo, y a este hay que seguir fajándole, porque este me fajó a mí. La nenita, al estar identificada con la madre a la que le están pegando,
Imagínense que la desesperación de esa nenita es la misma que está teniendo esa señora que está siendo golpeada en ese mismo momento. O hasta peor, porque está viendo todo eso. Listo, esto tiene que ser ejecutado. Ahora voy y lo hago cagar a piñas. Y primero lo caga a piñas en la bañera y después lo mete en el cuarto de servicio. El super yo actuando. Esa mujer, sin tener ni idea, dice, a mí el pasado me tiene sin cuidado. Camila, no sé si es demasiado tirado de los pelos, pensaba en esto de la nariz torcida, cómo queda la ley torcida a partir de ese evento y la maternidad también queda torcida. Natalia, la ley y la maternidad quedan torcidas. Muy bueno. ¿Qué te pareció, Julia, al hacerlo? No, para mí estuvo buenísimo porque fue como volver a escuchar y como me sirvió bastante poder repensarlo. Como que bajan los conceptos de otra manera. Bueno, Quizás pensaba que la ahí, última parte podría haberlo traducido mejor. bueno, pero eso es práctica, o sea, ¿saben cómo se aprende a escribir? Escribiendo. O sea, lo mismo que caminar, andar en auto, correr, todo eso se aprende haciéndolo. Pero estuvo muy, muy bueno y ahí tienen el proceso secundario actuando, porque el proceso secundario es ese pensamiento, esa transcripción, y ahí a uno se le va ampliando ese preconsciente. Ah, sí, Cami, pensé que entraba alguien. No, a mí, yo no, la verdad es que no había llegado a leer lo que mandaste, Juli, pero cuando escuchaba que lo leía, me sorprendió de todo lo que dijimos. Como que dije, wow, ¿cuánto hablamos? Em, ¿Cuánto trabajamos? claro, qué buenas cosas que dijimos. Como que tuve esa sensación de, wow, todo esto dijimos, que tal vez si no lo volvés a escuchar o leer, o no te das cuenta. Sí, Me generó eso. es muy cierto eso, es así. Yo en general tengo la misma sensación cuando hago ese trabajo. Cuando estoy transcribiendo en la investigación, digo, wow, todo esto, ¿de dónde salió? O sea, porque en el momento que uno le está conversando, que uno dice, que la otra aporta, queda más licuado, ¿no? Así queda más proceso secundario, como les decía, como en el jardín, activado. Bueno, muy bueno. Estuve, yo no sé si ustedes hicieron la tarea de volverlo a escuchar o a leer. Yo la hice por, no sé, 18ª vez más o menos que leo este cuento y anoté algunas cosas, pero que me gustaría que ustedes también aporten. ¿Alguna hizo la tarea de volver a leer o de volver a escuchar? Se dice que de los lectores más peligrosos son los que vuelven a leer. Bueno, les digo, arranco yo para romper un poco el hielo, pero miren cómo estuve trabajando a la vieja usanza, escribiendo. Una de las primeras cosas que anoté respecto de cómo arranca el cuento es con una doble proyección de Gencho hacia ella y hacia los genes. Cada vez que Neno hacía alguna travesura, echaba la culpa a los genes. Algo un poco de esta manera más o menos arranca. Ahí tienen la doble proyección, que la proyección, sabemos, es la defensa más primitiva del ser humano. La primera defensa que tenemos como psiquismo es proyección. Por ejemplo, me golpeo mal a la mesa. Eso es una proyección, ¿no? Me golpeé yo con la mesa. La mesa seguramente estaba ahí y es algo propio del jardín de infantes, por ejemplo. Bueno, no estamos diciendo que la cabeza de Neno sea del jardín de infantes, pero cusí. ¿Entienden la doble proyección? O sea, la culpa no solo la tenés vos, sino que además de vos, los genes.
doble. Y la nariz torcida para siempre, además de como lo consideramos el encuentro pasado, yo acá puse, queda como símbolo de la tragedia. Queda como un símbolo de familia torcida para siempre, donde la maternidad y la paternidad, la paternidad, como se dice ahora, queda torcida. Sí, Cami. Pensaba, Nati, esto que decís al principio de la doble proyección, si se puede ahí pensar una triple proyección, también pensando la proyección de la madre, que Neno siempre, que proyecta, ¿no? Que su marido siempre culpa a los genes, ¿no? Que en realidad hemos visto que también ella, ¿no? Está muy bien lo que estás diciendo. Miraba a Neno desde ahí. Es una triple proyección, está muy bien lo que estás diciendo, porque como está en primera persona, hablando de otro, ahí, y la proyección, porque es un mecanismo defensivo que, bueno, por supuesto nos sirve para aliviarnos en el momento, ¿no? Me golpeo mal a la mesa, yo me siento menos tonta, menos responsable de esa situación. Pero si todo es proyección, en un momento me puede servir para poder, como espacio para luego conectar, pero si todo es proyección, no conecto, ¿no? Yo no me implico. Sí, es cierto, es una triple. ¿Entienden todos esto? Bien. Y después, otra de las cosas que me pareció importante es ubicar cómo ladrón y taur, ¿saben lo que es taur? Taur es alguien, no solo que apuesta, puede ser en el casino, en el fútbol, en los caballos, qué sé yo, pero además de apostar, es el que hace trampa. Eso es un taur. Ladrón y taur. Que ladrón y taur es el destino psíquico para este nene. Hay que convertirlo en ladrón y taur. O sea, esto lo que muestra es que como el Big Bang, que los científicos siguen estudiando, nada se pierde. El evento de la bañera vivido por la mamá de la que cuenta el cuento es el que queda bajo estas impresiones traumáticas en la cabecita de esa niña, vía super yo, va a tener que ser castigado. Eso es lo que vamos a tener que formar en otro para que ese otro cumpla con el castigo. ¿Ven cómo va viajando? Como si fuera un tumor que se inocula, vos vas a ser ladrón y taur. Por eso lo ubiqué esto como el destino psíquico. Y fíjense que el destino de este abuelo es que muere quemado vivo por los acreedores. Ahí me fui a buscar lo que significa la raíz etimológica de acreedor. Y bueno, ad es el que se le agrega, ¿no? Acreedor está compuesto del ad, que es lo que agrega, y credere. Credere significa creer o confiar. Acreedor es dar crédito o confiar en alguien. O sea, los acreedores de Neno son los padres, porque los padres son los que creen y confían en un hijo al que están criando. O sea, a un hijo al que le transfiero, puede ser, si soy lo más sana que puedo, y ahora ya sabemos, lo más sana que puedo es solo si puedo desasir la autoridad parental a mis padres. La única posibilidad que ese niño sea hijo de padres, sino es hijo de esos padres. ¿Me siguen? ¿O no? Como que Sí, se saltea una generación, sería, claro, pasa pero directamente como decíamos con el tubo hueco. exacto. ¿Se dan cuenta que ser adulto es una enorme responsabilidad?
y que este mundo está habitado por gente que solamente le pasaron los años, no adultos. O sea, la gran mayoría pasó años, no es como decía Adrián Grassi, nuestro profesor, haya tiempo de hacerle, bueno, eso, es inscripción psíquica del tiempo. Si no, el tiempo pasa como por un tubo también, solo nos deja la marca de la vejez. Bueno, entonces, en el cuento, los acreedores que matan al abuelo, en el caso de Neno hay que pensar lo que esos acreedores son los padres, porque los padres confían en un hijo. Hay que confiar en lo que uno está transmitiendo. Esta gente confía plenamente en que está armando un ladrón Itaúd. ¿Entienden? Hay que ver qué se confía. Sí, Vir. Me gusta que participen. No se escucha. Ahí está. Ahí Que está. confían en la malicia que ven en Neno desde chiquitito, porque el robo es a los 4, pero hay partes, cuando lo vuelvo a leer, que ella reconoce que ya Neno, desde antes, Sí, que tenía los ojos vacíos, sin mirada, algo así. Ya de bebé era poco común. Sí. Había algo inquietante en su cara. A ratos, en vez de amor, sus ojos transmitían una sensación de vacío, con una expresión casi maligna. Ya desde ahí estaba siendo visto como algo malicioso, y que después termina siendo el que termina robando, pero ya la mirada y la interpretación que los padres estaban haciendo, y sobre todo la mamá, que estaba haciendo sobre la vista, de la mirada de ese nene, ¿qué nene tiene mirada de malicia? Está muy bueno lo que estás trayendo, porque esto lo podemos pensar vía estadio del espejo. ¿No es cierto? Nos puede dar una apoyatura el espejo, y sabemos, este es un concepto lacaniano, que cuando la mamá presenta al niño en el espejo y el nene se ve, la mira a la mamá como diciendo, ese soy yo. Pero ¿qué dice Lacan? El rostro de la madre es el que interioriza al niño como imagen propia. Sí, ese sos vos, viste qué lindo que sos, mirate. Ahí se empieza a armar ese narcisismo de sí, yo soy lindo, yo soy el bombón de mi mamá, yo soy importante, como todos los que manejan en la calle. Vieron que está lleno de hijos únicos manejando por la calle. Yo soy más importante, yo soy más lindo que vos, pasa. Bueno, esa es una conformación de una mamá que está más limpia, porque todos tenemos el tío chorro, la tía puta, el abuelo, ¿no? En todas las familias hay, no es que en la mía no, y por eso a mí me fue fácil. Sabemos que no. Pero en este caso, justamente lo que trae Virginia es esa mirada vacía de malicia, es la que tiene incrustada ella vía Super Yo, y que lo está moldeando al hijo para que tenga esa mirada de sí mismo. ¿Se dan cuenta que no hay escapatoria a esto? ¿Cómo hace uno para escaparse de esta situación? Me animo, Luz, te salteo 2 segundos. La madre constantemente habla de disimular, que es otra de las cosas que nos llamó la atención. ¿Cómo? No entendí. ¿La madre? Constantemente en su relato aparece la palabra disimular. Gencho disimulaba, Neno disimulaba, todos como que disimulan. La madre ahí está bien perceptiva, que ella no está pudiendo encontrarse con todo la malicia que la habita, y que simplemente la proyecta y se las tira a todos, porque pensaba también en el lugar que queda para estos hombres con esta familia y con estas mujeres. El abuelo termina siendo matado por acreedores, y el Gencho, y además borracho, Gencho también, porque Gencho chupa, sí. Chupa y se clava una pastilla para ir a tener una entrevista, y es violento. Y desde ese mismo lugar es que le arman cabeza a Neno. Por supuesto, se la destruyen. Exacto. Entonces digo, me llamaba la atención esto de que la madre constantemente habla de disimular,
y que recién después de que encierra el pibito, puede empezar a situar algo de lo que a ella le pasaba en realidad. No, miento. Cuando pasa lo del neno con el hermano, recién ahí ella puede hacer un poquitito de tomar lo que a ella le pasaba con su hermano. Sí. Pero hasta entonces era meramente perceptiva y toda la mierda al nene. Exactamente. O sea, ya te doy la palabra, Luz, ahí tienen otro gran, Marta Mosnar diría, si estamos con un paciente que relata todo lo que le pasa sin que él tenga nada que ver, o sea, mera proyección, estamos ante patología gravísima. ¿Por qué? Porque van a salir a hacer mierda. Son metralladoras. ¿Metralladoras de qué? ¿Cuáles son los cartuchos que tienen guardados? Toda su historia. Bueno, en este orden, Luz y Juli. Bueno, hola. Me encantó, Nati, la introducción que hiciste cuando leíste el cuento, porque sin duda tiene como mucho de material clínico, y si uno estuviera escuchando a un paciente ahí, ella rápidamente habla de la escena de la bañera y del abuelo, entonces ahí uno puede pescar con que ella está alucinada, en qué está delirando, ¿no? A quién está viendo el neno. Pero uno se pregunta, ¿y Gencho, no? De cuáles son esos genes, y uno empieza como a tener la sospecha, ¿no?, de que hay genes sucios en Gencho, y el final, ¿no?, tiene como esa resignificación de a quién estaba viendo. Entonces es doble el destino psíquico, porque por un lado es el abuelo, pero por otro lado, él arma algo de sus genes ocultos, de sus genes negados en el hijo. Le trae algo de la biología, arma algo de eso. Uh-huh. Y pensaba como reflexión, todo el trabajo, hasta incluso constante, para ver un hijo. Porque, ¿cómo acá no se ve? Acá no se ve, están los dos delirando. Sí. Y que como padres, todo el trabajo que hay que hacer para ver un hijo. ¿Viste? ¿Has visto? ¿Será que algo de eso vengo trabajando? Y si uno, a ver, por eso les decía, esto nos cabe a tutti li quanti. Va a depender mucho de a quién tenemos que desasir, porque hay padres que no toleran ser desasidos, no sé si está bien conjugado por sus propios hijos, pero si no lo toleran, lo mismo lo tenés que hacer. Por algo Freud lo ubica en 3 ensayos como el trabajo psíquico de toda la humanidad más importante y más doloroso. Las dos cosas, es el más doloroso que todos tenemos que hacer, ¿no? Que mamá con un sana sana ya no me cura. Si yo me caía, me hacía sana sana y la rodilla no me dolía más. Eso es tener un Dios que te proteja. Vivir más sin Dios es muy desamparante, es muy doloroso, y la mayoría, y me atrevo a decir con justicia, que la enorme mayoría no lo hace. No lo hace. Evitamos el dolor sin darnos cuenta que el ser humano evoluciona por dolor, no evoluciona a través de otra cosa. Evoluciona albergando ese dolor para poder elaborarlo. Y esto no se puede hacer si alguien no tolera, no tiene la capacidad que hablaba la Klein, la capacidad de estar solo. Si uno no desarrolla la capacidad de estar solo, nunca va a poder desasir a sus padres. Esto no significa que se tiene que quedar solo, ¿no? Uno después se busca un marido, se busca una pareja, tiene hijos, amplía la familia, tiene amigos, qué sé yo. Cada uno va armando con lo que tiene, con lo que le quedó, con lo que puede. ¿Sí? Juli. Sí, yo pensaba cuando releía el cuento en esto de que Gencho también, este odio y este cólera que tiene hacia los griegos, hacia los albaneses, si no tendrá que ver con la propia historia de él, porque en un momento dice que los albaneses son unos ladrones de historia.
y a él le roban su propia identidad, su propia historia, y después en un momento dice que también eran bajos, y él también se Sí. diferencia de su familia en que él es bajito y el resto son altos. Y pensaba, si el cuento no lo dice, pero si quizás su origen sea Albanés. griego, albanés. Y muy probablemente lo sea, está buena esa conjetura. Creo que es al revés, que todos son bajitos y él es alto, Ah, ¿no? Que él ahí se inventa el tío Grigor, el músico. Él venía de ahí. Miren el esfuerzo que hizo este tipo para ubicar a alguien parecido a él en la familia y que dice también, no lo conocí. sí, O él sea, odia a los sí, bajos, a los y odia albaneses. a los bajitos. O sea, si nosotros vemos las características de Gencho, no es ni un adolescente. Así puede hablar un pibe de 8 años. ¿Entienden? Los elementos que tiene este tipo en la cabeza son de, y sin menospreciar una cabeza de 8 años que está creciendo. Lo que pasa es que este tipo debe andar arriba de los 40. Más menos, 30, 40 mínimo. ¿Vir? Toda esa vuelta que arma en relación a ese tío, ¿podría pensarse en términos de la vuelta que necesita dar para evitarse la pregunta de por qué las diferencias? Para evitarse el dolor de tener que descubrir que su origen no es el Y que le sí, dijeron. que en realidad se armó esa explicación para su altura, que su padre no era alto, por toda la mentira que había en su origen. Recuerden que el psiquismo no puede albergar negativa, no existe la manera de albergar una negativa, sino que hay que llenarlo por la positiva. No sabe sobre su origen, o sea, este tipo tiene cierta intriga o curiosidad o, sí, desmentida respecto de su origen, que además dice que la madre era profesora de historia y le había enseñado el origen de los griegos o de los macedonios, no me acuerdo, que se jactaba. Creo que la principal sospecha que tenemos con Gencho es su jactancia. Dime de lo que te jactas y te diré de lo que padeces. Y él se jactaba de los buenos padres, de esta madre profesora de historia. Encima la hace profesora de historia. Díganme si la escritora no es bárbara en este punto. Porque la hace profesora de historia y él dice con la importancia que tiene y le mintió sobre su propia historia. O sea, que también pasa acá, bueno, me estoy adelantando, pero ella le roba al hermano la herencia, vieron que dice que al hermano le roba la herencia y se compra un auto con el marido cuando no lo necesitaban, y a Gencho le roban la herencia también. O sea, este es un matrimonio que se unió no en el amor, sino en la venganza. Unámonos para vengar, y la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, decía el Chavo, eso para que se acuerden, en términos psicoanalíticos, siempre es pulsión de muerte, se arma ese matrimonio para perpetuar una condena, no para crear una familia y crear nuevas condiciones. Como decía Luz, crear una familia y crear nuevas condiciones, y tenés que laburar y sacar del camión de acoplado todo lo que traes o gran parte de lo que traes, si no vas a estar construyendo exclusivamente con lo que traes. Marian, Y en esta línea, él también, Gencho, forzaba, ¿no? Estas similitudes que decía en un momento que tenía los ojos como el abuelo y algo más, que ella decía nada, que no era así. La mujer decía no era así, pero que después cuando nació el segundo hijo, como que se focalizó en el segundo hijo y para asegurarse que era de él, ¿no? Como todo lo exacto. propio que portaba. También habla Y de ahí él, pasa a decirle a Neno el otro. el otro. El otro salió como vos con la música. El otro, que ella dice, él se daba cuenta porque era un nene inteligente. Ahora pensemos, ¿quién era el otro cuando Gencho era chiquito?
él era el otro. Exacto. Él era el adoptado. Claro. Entonces, cuando la madre parió a Vasca, el milagro que dice, ese era el hijo. Ese pasó a ser el hijo. Lo mismo que le pasa a él con Bozo. Tal cual. ¿Entienden? Y el primero, Neno, pasó a ser el otro. Ahí tienen el destino de Gencho también, puesto en Neno. Lo trata a Neno como fue tratado él, como el otro. ¿Ven por qué me parece una perla este cuento? Porque además es muchísimo. Si nosotros tenemos a Neno de paciente, supónganse, ojalá Neno llegara, imagínense, 17, 20 años análisis, uno tendría que estar reconstruyendo todas estas escenas para mostrarle que sus padres no son blancas palomitas, que de padres no tienen un carajo, que la madre veía al abuelo y el padre solo proyectó su odio por su origen errante. Pero en lugar de hijo con sus potencialidades y su singularidad, aplastado. ¿Flor? No, pensaba también en esto, en la unión matrimonial de ellos dos, cómo cada uno se relaciona con sus propios objetos primarios. Exacto. Porque ella en él es la chorra y él en ella podría ser el hermano, o sea, le podrían encontrar quizás otros sentidos. No solo digamos, lo que se arma con Neno, que es terrible, sino también en esa unión matrimonial, cuánto de la historia de cada uno está ahí condensada. Es gente no mirando lo que está construyendo, sino solo mirando su propio inconsciente. Por eso es una vía alucinatoria. Bueno, y se nos ha ido la primera hora. Me parece que vamos a seguir trabajando con este cuento. ¿Les gusta? Yo lo estoy trabajando con pacientes un montón. Porque me parece que esto, cuando te dicen, bueno, pero se transmite como cosa mandinga, ¿no? Mirá esto y fíjate si es mandinga. Bueno, se nos ha ido ya la primera hora. Voy a detener la grabación. Ay.